Mi nombre es Silvana Maroto, yo soy profesora en Historia, ya desde hace más de 30 años. Actualmente estoy en el Colegio IPEA 226, Héroe de Malvinas, y en el Instituto Presbítero Pedro Caviglia, ¿sí? Bien, hoy vamos a hablar sobre la diversidad cultural, la efeméride tan importante que es la del 12 de octubre, que se cambió a partir de 2010 por un decreto, que el decreto es 1534. El decreto fue establecido por la expresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, en el cual, bueno, el Día de la Raza ya generaba mucho choque, sobre todo cuando nosotros queremos incluir al tema de los pueblos originarios. La diversidad cultural, el respeto por la diversidad cultural es una invitación a una reflexión histórica, ¿sí? A un cambio total de paradigma, sobre todo en el siglo XXI. No podemos hablar más de raza, de xenofobia, de todo aquello que perjudica, digamos, sobre todo y ataca los derechos humanos. El tema de volver, digamos, a la diversidad cultural que existe en los pueblos es reivindicar los pueblos originarios que desde a partir de la llegada, digamos, en 1492 de Colón a América, bueno, se vio bastante, digamos, convulsionada. Este 12 de octubre se conmemora, digamos, hoy el respeto a la diversidad cultural, pero bueno, en su momento fue el Día de la Raza, debido a que Cristóbal Colón, este marino que buscaba, digamos, nuevas rutas comerciales y que nunca murió sin saber que había llegado a un nuevo continente, bueno, llega, digamos, a América, todo lo que es las Antillas, a lo que hoy conocemos como Cuba, República Dominicana, Haití, que fueron los primeros asentamientos, las primeras grandes ciudades que hubo en América, y hace un choque cultural, digamos. Un choque cultural, ¿por qué un choque cultural? Porque no estaban acostumbrados nuestros pobladores a ver gente de otro lado que no sea, digamos, los mismos nativos. Entonces ese choque no fue en su momento, digamos, un choque bueno, sino que fue un choque, digamos, tecnológico y de arma y de superioridad racial, ¿sí? En su momento, porque el español, el europeo, se creía superior al resto del mundo y se creía superior en el momento de conquistar y colonizar nuevas tierras, ¿sí? Por eso la colonización de América, y que fue, digamos, dado en varios distintos periodos. Arrancó, digamos, comenzó desde 1492. Pero después hay una expansión en diferentes etapas, con nuevas llegadas. Bueno, ¿cómo es ese proceso en el que Colón llega? Bien, Colón realiza varios viajes a América, ¿no? Prácticamente 4 viajes. En el último ya estaba muy cansado, muy viejo y muere. Sus restos están enterrados hoy en día en Santo Domingo, ¿sí? En la capital de lo que es República Dominicana. Así que, bueno, ¿cómo fue esta colonización? Y fue progresiva, ¿sí? Primero es como que arrancó por todo lo que sean las Antillas, Antillas Menores, Antillas Mayores. Luego, digamos, se fue ubicando en todo lo que estaban las civilizaciones amerindias, que eran aztecas, mayas e incas, ¿sí? Fue bajando todo lo que fue México, todo lo que fue la península del Yucatán y todo lo que fue, digamos, lo que nosotros conocemos, lo más cercano a nosotros, que es en América del Sur, la civilización inca, que fue la última en ser conquistada debido porque estaba prácticamente rodeada de la selva amazónica y en las montañas, ¿no? En la cordillera, donde su acceso fue mucho más dificultoso. Por eso fue la última en sucumbir a todo lo que fue, digamos, la conquista española, ¿sí? Y bueno, y después fue bajando hasta llegar, bueno, a lo que nosotros tenemos en nuestro territorio argentino, ¿sí? Donde siempre hubo pueblos originarios, ¿sí? Y que hoy están tan relegados, ¿no? Porque, bueno, los conflictos se quedaron sin tierras, los despojamos de todo, de su existencia prácticamente, de su raíz, de su impronta. ¿Cómo fue tomada esa llegada por los pueblos originarios? Obviamente de manera muy llamativa en principio. Bien, en las grandes civilizaciones, más que en los pueblos originarios, digamos, de nuestro país, se tomó, en su momento esperaba como el gran dios blanco, ¿no? Que ellos pensaban que iba a llegar a salvarlo, porque bueno, las grandes civilizaciones también sometían a poblaciones menores, ¿sí? Mayas, aztecas e incas eran pueblos muy belicosos que fueron sometiendo todo lo que tenían a su alrededor, por eso, digamos, formaron los grandes imperios, ¿sí? Los grandes imperios, digamos, de ese siglo, ¿no? Del siglo XVI. Entonces, ¿qué pasó? Los pueblos originarios ya lo vieron de otra manera, porque, bueno, la conquista fue después, siglo XVIII, siglo XIX. Ya que no eran tan buenitos los europeos. Cuando se dieron despojados
lado, digamos, el descenso demográfico, la muerte por enfermedades, la persecución, la mita, el yanaconazgo, todos estos sistemas que ellos tenían a su vez, que practicaban entre ellos, los mismos pueblos, pero que lo usaron en su contra, bueno, ya no lo vieron como el Dios, sino que vieron al enemigo. ¿Sí? Y bueno, fueron diezmados rápidamente, ¿sí? Había millones de personas de pueblos originarios y en pocos años, en poco tiempo, en décadas, quedó menos de la mitad, ¿sí? Y nosotros si vemos ahora actualmente la cantidad que son, y es muy poco, ¿sí? En nuestro territorio. ¿Se tiene una referencia, hablas de, bueno, había millones de personas, digo, ¿se tiene una referencia demográfica de lo que existía en América en cuanto a población antes de la llegada de Colón? Sí, había había prácticamente en todo el territorio americano y más de 7 millones de personas. Sí, un número muy importante, y después quedaron cien miles, si podemos decir así, de personas. Y hoy en nuestro país también son pocas las etnias que subsisten, y bueno, las que subsisten luchan, digamos, por obtener y recuperar sus tierras, ¿no? En 1994, con el cambio de la Constitución, la última reforma constitucional que estableció el presidente Menem, que era el presidente del momento, que quería, digamos, la reelección presidencial, bueno, establece, cambia, agrega un inciso al artículo 75 de la Constitución, el inciso 17, en donde se establece, digamos, la personería jurídica, la identidad, se los reconoce como personas. Qué loco, ¿no? Porque recién en 1994 los aborígenes pueden ir a votar, tienen el derecho, digamos, civil y político de poder ir a votar y por una reelección. Recuerdo, en su momento, estaba en la universidad, a punto de recibirme, y bueno, veo en un canal televisivo donde muestran a una mapuche, a una persona mapuche que iba a votar y que pesaba 35 kilos y que, bueno, fue a votar, la llevaron a votar, y en su retorno a su hogar, bueno, esta persona de esta etnia, digamos, fallece, ¿no? La utilización, la manipulación que siempre tuvieron los pueblos originarios por los gobiernos fue tremenda y sigue siéndolo en la actualidad, ¿sí? Esta cuestión, volviendo un poco al proceso de colonización y a la resistencia de los pueblos americanos, en este caso, digo, extrapolándolo y quizás llevándolo a lo que puede haber sucedido en un África de otra época, digo, las colonizaciones fueron siempre con procesos así bélicos. ¿Qué sucede el día de hoy con los recuerdos, obviamente que no de esas mismas personas, sino me refiero a los recuerdos generacionales? ¿Qué pasa hoy con los pueblos originarios? ¿Cómo ven al español o al colonizador? La verdad que me sorprendí. Hace poco tuve un viaje al Caribe en julio, y en Santo Domingo precisamente, que bueno, mi hija Berenice quería conocer la ciudad, sobre todo por la arquitectura, y me sorprendí lo católico que es Santo Domingo, ¿sí? A pesar de que fue una de las primeras ciudades, se creó en América, diezmada, digamos, por los taínos, son los pobladores que estaban en República Dominicana, me sorprendí de lo católico que son, de las catedrales que hay, de cómo honran, digamos, a Dios. La verdad que me quedé totalmente sorprendida por esa cuestión, porque en otros lados no pasa eso, ¿no? La culturación fue lo primero que se atacó, digamos, desde la Europa eurocentrista, y querer, digamos, cómo colonizar, cómo conquisto, cómo hago que esa persona me haga caso, y le saco todo lo que él tiene, ¿sí? Yo me bajaba y bajaba con la espada de un lado, el español, y la Biblia del otro lado, y del otro lado tenía a un ser, ¿sí? Persona también, que hasta que el europeo entendió que era una persona, le fue varios siglos, ¿sí? Entonces, todo eso, yo diré que se tomó de acuerdo a las regiones, ¿sí? América Central tiene una mezcla de religiones. Hablo de la religión porque es donde más se ve, ¿no? La parte cultural. Hay una mezcla de religiones, ¿sí? Nosotros en el norte de nuestro país tenemos una mezcla de lo que es la Pachamama y de lo que es, digamos, la adoración a la Virgen, ¿sí? Bueno, y entonces que fue una mezcla, y en otros lados no. El tema es, la persona se deja matar antes de aceptar a otro Dios, ¿no? A otra creencia religiosa. Sí, el tema de la creencia de las fuerzas naturales en los pueblos originarios siempre fue una presencia muy fuerte, y hasta el día de hoy lo sigue siendo, ¿no? La adoración a los fenómenos, ¿sí? Al sol. Los incas, bueno, eran, digamos, conocidos por esa, ¿no? Por esa adoración. Bien, vengamos más acá en el tiempo. Hablabas ya del 94, bueno, con este cambio importante que
ese marco, bueno, por intereses políticos y demás, pero que termina siendo una cuestión importante para los pueblos originarios, más allá de su movida política. Un poco más acá, nombrabas recién el cambio del nombre de Día de la Raza a Día de la Diversidad Cultural. ¿Qué implica el lenguaje en ese sentido? ¿Qué significa decir Día de la Raza y por qué cambia tanto al decir Día de la Diversidad Cultural? Bien, Día de la Raza significa un marcado, decir, superioridad étnica, ¿sí? Es decir, bueno, es el día de que yo llegué y planté la bandera, digamos, española o ya sea de cualquier país europeo que conquistó América, ¿sí? Cambiarlo creo que fue lo más adecuado, ¿sí? Y volverlo a cambiar, como se plantea ahora, también sería alguna equivocación muy errónea, ¿sí? Porque creo que hemos tenido un buen acercamiento con los pueblos originarios, desde algunas poquitas, hay todos políticos y no todos son iguales, y hay políticos que sí han querido reivindicar, digamos, los pueblos originarios, sería volver para atrás, ¿sí? El tema de la diversidad cultural es digamos, acercarnos y darle identidad a un pueblo que siempre fue oprimido a partir de la conquista, de la colonización, y bueno, es volver es reconocerlo, ¿sí? Reconocerlo jurídicamente, con sus derechos establecidos en la Constitución, digamos, personas igual que el resto, y no considerados inferiores por pertenecer a otra etnia. Y en realidad, si nosotros volvemos más allá o vamos más profundamente, son los verdaderos dueños de las tierras que nosotros pisamos, ¿sí? Ellos son los, digamos, los herederos de la tierra, ¿sí? No nosotros. Nosotros vinimos a sucumbir. Hablo de nosotros porque yo también soy hija de inmigrante, ¿no? Pero nosotros vinimos a sucumbir todo y a mover todas las estructuras que ellos tenían, ¿sí? Nosotros las cambiamos. Por eso creo que la población se diezmó tan terriblemente. Ellos nos vivían con enfermedad y nosotros se las trajimos a todos. El español, el europeo, bueno, llámese cualquier metrópoli europea en el momento del siglo XVI, bueno, vino con esa intención. Y la conquista de tierra también, que era la mentalidad del momento, ¿sí? Hoy las colonizaciones pasan por otro lado. Hoy no podemos hablar de colonización, hablamos de neocolonialismo, que le interesa a las potencias desarrolladas, los países desarrollados, y la economía, ¿sí? Yo quiero atrapar la economía de ese país, asfixiarla, que es lo que me genera. No me interesa ir a poner gente a formar colonias, ¿sí? Que es lo que pasa mucho en el África también. El África, después de la descolonización que sufrió después de la Segunda Guerra Mundial, África fue totalmente repartida también por Europa a fines del siglo XIX, y después, cuando ocurre la Segunda Guerra Mundial, Europa no puede sostener más las colonias africanas y algunas en Asia, sobre todo en las colonias, por ejemplo, en la India, porque las economías habían quedado devastadas y cómo voy a sostener las metrópolis, ¿sí? Bien, entonces cuando empieza ese proceso de descolonización, que no tardó entre 60 y 70 años, bueno, vinieron las guerras de guerrilla, porque África tiene una situación compleja, totalmente distinta a lo que fue América. Las tribus son muy belicosas también, hasta el día de hoy el sistema tribal es muy fuerte, y los países desarrollados, ¿qué vieron? Y vieron un negocio, sostener esas guerrillas, ¿sí? Por eso África también, cuando se descolonizó, se alineó por el tercer mundo. Fue en el momento que estábamos en un contexto histórico de la Guerra Fría, o me hacía capitalista o me hacía comunista. No, yo no quiero ser ni capitalista ni comunista, me largo solo, y bueno, las consecuencias también fueron terribles porque no estaban preparados ninguno de esos países para la descolonización y para, digamos, independizarse, ¿sí? Hablabas recién de que por ahí ahora se buscan otras cosas en cuanto a las colonizaciones, mal dichas obviamente, esto del neocolonialismo y demás, y hablabas de intereses políticos. Digo, ¿qué intereses políticos han movido a lo largo de la historia, más allá de lo del 94, acercamientos o alejamientos de los pueblos originarios en la Argentina, o en el territorio nacional, en su momento Virreinato del Río de la Plata? ¿En qué momento hemos estado más cerca, en qué momento hemos estado más lejos de los pueblos originarios? Y creo que en el momento que hemos estado más lejos de los pueblos originarios, cuando hablamos de una conquista del desierto,
¿sí? Entre comillas, que yo siempre digo, mira, no existe conquista del desierto. Necesitamos eliminar lo que quedaba de la etnia aborigen más allá de la Pampa, porque venía la inmigración que nos estaba pechando, ¿sí? Toda esa mentalidad de la generación del 80, que quería la inmigración, Mitre, Sarmiento, Avellaneda. Yo necesito colonizar tierra, necesito inmigración europea, necesito traer también gente de Norteamérica para que les enseñe. Creo que ese fue el momento, el punto más álgido donde nos encontramos en la pérdida de la identidad, ¿sí? A lo largo de todo el siglo XX se trató muchas veces, ¿sí? de volver de acercamientos, pero bueno, como te vuelvo a repetir, al no estar establecido constitucionalmente su personería jurídica, su identidad, muchos aborígenes o nativos del pueblo originario no tenían, digamos, su DNI, bueno, era muy dificultoso el tema de asimilarlos a las políticas gubernamentales también, ¿sí? Y el tema de la problemática de la tierra, que sigue siendo actualmente, sobre todo las comunidades como mapuche y araucano, que están, digamos, arrinconadas en la cordillera y que quieren recuperar sus tierras, ¿sí? El hecho de mezclarse. Nosotros tenemos comunidades como chingonas acá y que mucha gente no sabe. Berrotarán es un punto donde hay muchísima gente descendiente de comechingones, donde, quieren reivindicar también su impronta, su etnia, y a veces no lo logra, ¿no? Y el hecho también establecer en la Constitución que tienen derecho también a su lengua, a recuperar su lengua, a tener educación en su lengua, como lo es Bolivia, que es un estado hoy en día plurinacional, que se dicta el aymara y el castellano. Bueno, nosotros tendríamos que tener lo mismo, ¿sí? Pero bueno, siempre hay cosas más importantes y los pueblos originarios por ahí quedan relegados o no son beneficiosos para las políticas de gobiernos actuales, ¿no? Y yendo al otro extremo, ¿sentís que con ese cambio a diversidad cultural fue el momento quizás en el que más acercamiento hubo con los pueblos originarios, o hubo otro momento de la historia argentina donde esto... No, yo creo que esto de diversidad cultural sí fue el momento más de acercamiento. Los chicos pensaron en conocer lo que era la famosa bandera huipala, ¿sí? Que no era para ponerla, sino entender lo que significa cada color, ¿no? Para las etnias. Las empezamos a trabajar. El hecho de ir a la escuela, ¿sí? De bajar de esa bajada a la escuela es muy importante, ¿sí? Se considera, digamos, clave en los derechos humanos. Clave. ¿Cómo se enseña hoy la diversidad cultural, no solo en Argentina, sino en toda Latinoamérica? Porque es una característica, bien lo decías recién, tenemos a Bolivia como un estado plurinacional, que bueno, no queda en el nombre, obvio, pero sí. Todo América del Sur y Centroamérica tiene un origen, tiene una identidad que tiene que ver con los pueblos originarios. ¿Cómo se enseña esa diversidad cultural en los colegios? Bien, y hoy se enseña porque hay muchos autores que hablan, ¿sí? Se han animado a hablar, sí, muchos autores mexicanos. Brasil en su momento también los tierras, tuvo los movimientos sin tierra, los campesinos sin tierra, ¿sí? Y a partir del momento creo que se cambió la historia cuando ninguna raza es superior a otra, ¿sí? Ni la amarilla, ni la blanca, ni la negra, que siempre la blanca quiso, digamos, sobrepasar sobre el resto. Bueno, hoy está descartado que no hay ninguna raza superior, ¿sí? Entonces, bueno, siglo XXI tardó mucho tiempo, pero creo que es muy importante. Y los chicos la tienen muy clara en la escuela, ¿sí? La tienen muy clara porque, bueno, los que han nacido en estos últimos años es como que ya conocen otra impronta. Y a nosotros por ahí nos pudo haber costado más, pero bueno, hay muchos medios hoy y, bueno, todo lo que sea la globalización ayudó muchísimo, el conocimiento ayudó mucho, el hecho de decir, bueno, hay muchas documentales, muchas películas referidas al tema del sufrimiento, digamos, de los pueblos originarios. Si tuvieras que recomendar alguna película, algún libro, algún escritor, alguna cuestión, sea historiador o sea, porque puede ser ficcional también, ¿qué le recomendarías a la gente que está del otro lado? Y primero que lea Galeano, ¿sí? Yo siempre digo que Las Venas Abiertas de América Latina es un libro para que lo tiene que leer todo el mundo, porque ahí muestra, primero que conocer lo que es América Latina, ¿sí? La diversidad que tenemos nosotros en América Latina, ¿sí? Hay muchos historiadores también, muchos, no tengo en este momento, pero Aimé, por ejemplo, que es africano, habla mucho de lo que es el orgullo de ser negro, ¿sí? Que eso surgió a partir, digamos, de la descolonización de los pueblos africanos a partir del siglo
XX, ¿sí? Cuando surgen los nacionalismos, panislamismo, panafricanismo. Bueno, hay muchos escritores donde hablan de lo que es el orgullo de ser negro, ¿no? Que vos decís, no generaba, claro, sí, históricamente por ahí no generaba antes, pero bueno, hay mucha literatura donde habla, digamos, de lo que es los pueblos originarios, ¿sí? O la importancia, no sé si el tema del personaje, pero por ahí también la importancia de los animales, ¿sí? Bueno, Susana Bisset, que es historiadora de acá de Río Cuarto, también habla, siempre incorpora algo en sus escritos sobre los pueblos originarios, sobre algún personaje, digamos, eso es muy importante, ¿no? La historia local que esté involucrada, está muy bueno, eso es muy, muy, muy interesante. Silvana, bueno, hablabas recién de que Berrotarán, por ejemplo, es un punto importante de confluencia. Sí, Comechingona. Comechingona. ¿Qué otros puntos tenemos en la provincia que por ahí no sean conocidos, en la provincia o en el país? Que por ahí no son bueno, nosotros tenemos las cuevas, las del Cerro Colorado, tenemos el Inti Huasi que lo compartimos, digamos, con San Luis, tenemos mucha impronta, digamos, de pueblos originarios. Alpacorral también tiene lo suyo. Si vamos a Río Los Sauces, siempre se encuentra algo en los campos, morteros, bueno, todo lo que sea que tuvo que ver, digamos, con vestigios que ha quedado del poblamiento, del asentamiento, digamos, nativo. Y muchos nombres. Muchos nombres. Hoy en día hay muchos nombres, muchísimos nombres. Sí. Tengo una estudiante que se llama Pilma, y bueno, es un nombre, digamos, araucano, ¿sí? Tengo muchos estudiantes donde, a lo largo de todos los años que he trabajado, que tienen nombres, digamos, que digamos, la mayoría pues, lo toman por herencia o la mayoría porque les gustó a la familia. Pero digo, la importancia de... Sí, y el nombre, el nombre te genera un montón, ¿sí? Porque ya te genera identidad, ¿sí? Hoy en día en la carta de presentación es tu nombre, ¿sí? Y entonces el nombre sí genera mucho. Ponerlo en lenguaje. Sí, ponerlo en lenguaje es algo muy fuerte. Silvana, bueno, un poco para reflexionar, ¿qué significa hoy la diversidad cultural en Argentina? Bien, hoy la diversidad cultural significa aceptar todos. Nosotros tenemos mucha confluencia de poblaciones, muchas migraciones que tenemos de países vecinos, ¿sí? Y es aceptar al hermano paraguayo, tratarlo como un hermano, al hermano brasileño, al hermano peruano, al hermano boliviano, al hermano chileno, ¿sí? Hoy en día, yo siempre digo a los chicos, siempre escuchamos la queja, ay, vienen, se asientan acá, todo gratis, ¿por qué no se quedan en su país? Yo digo, el preámbulo lo dice todo. El preámbulo de nuestra Constitución dice que cualquiera que quiera venir a sentarse a nuestro suelo es bienvenido, ¿sí? Era la política de 1853 y que sigue siendo, actualmente nosotros tenemos un país donde tenemos espacio para todos, ¿sí? Y que con 2 años de residencia ya se pueden naturalizar como ciudadano argentino. Entonces creo que eso es muy importante, ¿sí? Y si cumple con todos los requisitos de un ciudadano argentino, puede venir cualquiera a establecerse, a trabajar dignamente, estudiar dignamente, ¿sí? Hay un gran problema hoy en día con los migrantes, digamos, no los queremos aceptar en la universidad, no los queremos aceptar en los hospitales. Quizás, bueno, habría que darle una vuelta, ¿sí? A toda esta gente que se ha establecido, ver, bueno, ¿cómo puedo yo después colaborar con el país, no? No vengo, estudio, o vengo, me atiendo y me voy, sino que ver qué puedo dejar yo también, porque Argentina me ayudó, ¿sí? Eso es. Pero la diversidad es eso. Claro, la diversidad hoy en día es eso, ¿sí? La diversidad los chicos ya no la ven, la asocian con los pueblos originarios, pero la diversidad hoy la vemos con el que tenemos al lado de casa, con el que tenemos al frente, con el que tenemos en la ciudad, con el negocio que vamos a comprar, ¿sí? La importancia, yo lo otro día explicaba, la importancia que tiene la comunidad boliviana hoy en día en nuestro país y en nuestra región. Las huertas, la parte de vivero, la parte de construcción, los hornos de ladrillos, la parte textil, que nosotros en Higiena tenemos la parte textil, por ejemplo, pero la importancia que tiene, ¿sí? Y que, bueno, eso es lo que hoy tiene que ver la gente, que podemos convivir todos en el mismo suelo y que esa es una reflexión histórica fuerte, decir, bueno, eso es la verdadera diversidad cultural. Silvana, hablás de que, bueno, son muchos años de docencia, yendo ya a lo personal tuyo. Sí. Personal y profesional, obviamente, pero ¿cómo ha ido cambiando, o si has notado algún cambio, o quizás no, del tratamiento de este tipo de temáticas, lo que tiene que ver con diversidad cultural, a nivel pedagógico,
para trasladarlo a estudiantes. En tu caso, creo la mayoría estudiantes de nivel secundario, una edad muy importante para la absorción de este tipo de conocimientos, de lo que tiene que ver con políticas y demás. Bueno, si consideras que en estos tantos años de docencia, a nivel pedagógico eso ha ido cambiando el tratamiento de esta información, si efectivamente esta diversidad cultural que vos nombras, que es la de hoy, se ve reflejada en el plan estudiantil, en el plan educativo, o todavía no. Sí, ha cambiado un montón. Cuando arrancamos a dar clases, yo me recibí en el 95, estuve un par de años sin dar clases, me empecé en el 2000, hace 25 años que doy clases, pero el famoso 12 de octubre, que era el famoso Día de la Raza, era el disfrazar a alguien de Colón, un indiecito, y no pasaba más que eso. Intercambio de cositas y no pasaba más de eso. Hoy va más allá, ¿sí? En uno de los colegios estamos preparando un acto de hace ya como 15 o 20 días en representación, digamos, de lo que es los colores de la bandera huipala, que cada uno represente una etnia aborigen distinta. A mí me tocó trabajar con tercer año, estamos representando los tehuelches. Vamos a bailar con los chicos un loncoteo o algo así se llama el tema. ¿Sí? También, como le explicaba yo a los chicos, lo que significa un curaca, lo que significa un lonco, que los caciques han quedado en Estados Unidos, que acá tienen otro nombre, ¿sí? Y a los chicos les atrapa todo eso, digamos. Bueno, yo creo que sí, hemos evolucionado muchísimo, la escuela es el espacio para evolucionar, para que los chicos creen, para que cambien de mentalidad, para que todo siempre con respecto a cuestiones positivas, ¿no? Los chicos tienen muchas ganas de aprender siempre y de generar cosas nuevas. Y bueno, de decir, ha costado mucho esto de lo que yo te explicaba recién, de incorporar a las personas migrantes, porque también están incorporadas en las escuelas, sí, nuestras. Entonces hay que tratarlo con una cuestión de mucho cuidado, mucho respeto, sí, para no herir susceptibilidades, ¿no? Y bueno, yo creo que se ha logrado mucho. Yo creo que en Gijena se ha logrado muchísimo. No hay una diferencia, digamos. Todos los colegios trabajan muchísimo el tema de la diversidad cultural y la incorporación y el respeto. No importa si yo no soy católico, pero asisto a un colegio católico, ¿no? Creo que eso es fundamental para las familias, para todo, para la educación de los chicos. ¿Cuál consideras, desde lo personal obviamente, que es el paso a seguir para poder profundizar incluso más en ese camino? Y yo creo que los gobiernos tienen que ampliar ellos su mentalidad, ¿no? Y que las bajadas de los ministerios a trabajar sean cada vez más amplias, ¿sí? Y que no se esté cuestionando si quiere volver para atrás a poner el Día de la Raza o no. Yo creo que ya lo decretado está y creo que no podemos nunca volver hacia atrás. Sería un paso, digamos, de los 100 que hicimos, retornar a 80, ¿sí? Creo que debe continuar con ese nombre, creo que es el más adecuado. Creo que es así donde vamos a poder, digamos, mirar al otro con una mirada distinta. Y bueno, eso es muy importante. Y aparte lograr que, bueno, que cada vez lo que ha quedado de herencia de los pueblos originarios, bueno, logren constituirse, digamos, como una etnia fuerte y, bueno, incorporarse a lo que es la Argentina de hoy. Silvana, muchísimas gracias. No, por favor, gracias a ustedes por la invitación.